Señor, antes de continuar esta reunión, y lo vamos a hacer vamos a orar al Señor para encomendar esta reunión en sus manos. Oremos, por favor. Padre, te agradecemos porque los que somos tuyos tenemos esta esperanza de esperar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Padre, a pesar de todas las cosas que están sucediendo en el mundo y que sabemos, Padre, que trae tanta desdicha, tanto dolor, los tuyos podemos mirar y levantar nuestros ojos al cielo, pensando en las cosas que se están cumpliendo en tu palabra. Y eso, Padre, nos hace pensar en la pronta venida de tu Hijo. Si Él no retarda su promesa como algunos creen, sino que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca. Padre, te damos gracias porque hasta ahora tu Hijo no ha venido, por un lado, porque pensamos en aquellos que son nuestros familiares que aún están sin Cristo. Y Padre, solamente tú puedes obrar en la vida de ellos para que puedan entender y puedan convertirse a ti. Padre, te suplicamos por ellos, pero también por nosotros, para que podamos levantar nuestras vistas hacia el cielo y esperar de aquel cielo a nuestro bendito Salvador. Padre, pensamos en aquellos hermanos que andan lejos, aquellos que andan alejados de ti. Qué tremendo, Padre, pensar y que les hallen aquella condición. Te suplicamos por cada uno de ellos, para que esto les mueva a volverse a ti y buscar tu rostro nuevamente. Padre, te queremos dejar estas cosas delante tuyo. Queremos dejar esta reunión que habremos de escuchar de tu palabra, que habrá de abrirse tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Suplicamos por tu Hijo que habrá de ministrar tu palabra, para que lo haga dirigido por el Espíritu Santo y para que nos haga bien esa palabra, que cuánto la necesitamos. Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos y queremos hacerlo agradecidos y confiados, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, como es costumbre ya, está nuestro hermano, una buena costumbre, está así que, hermano, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Estamos contentos de poder verles y acompañarles en esta reunión que creo que más de provecho para ustedes ha sido de provecho para nosotros, poder ahondar en esta carta a los hebreos tan hermosa, tan contundente. Para mí es un resumen del Antiguo Testamento aplicado a la imagen que es el Señor y es por fin la revelación, como bien lo dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora nos ha hablado por el Hijo, es decir, su revelación máxima, donde la imagen se hace patente, que es el Señor Jesucristo, y cómo estas sombras se van cumpliendo, y sin estas sombras de la antigüedad hubiese sido tan difícil poder comprender lo que hoy día es la persona del Señor. Es un todo. Alguna vez alguien decía que las cosas de la ley ya habían pasado y no tenían valor. La palabra del Señor claramente no tiene valor para la salvación de esta ley, pero cuando buscamos como sombra las figuras de Cristo, aprendemos tanto de ella. Y eso es lo que hace la carta a los hebreos. Toma las figuras del Antiguo Testamento y las aplica a la persona del Señor para decirnos que Él es la imagen y Él es suficiente y Él es todo lo que nosotros necesitamos. Bueno, estamos en el capítulo 3 de la carta a los hebreos. Alcanzamos a ver la semana pasada 4 formas en cómo el Espíritu Santo se refiere a nuestros hermanos y decíamos algunos detalles acerca de cómo es el trato del Espíritu Santo para este grupo de hermanos que
Algunos están firmes en la fe, otros se están deslizando a pesar de ser creyentes, y otros simplemente profesan ser salvos y no lo son. El capítulo 3 y el capítulo 4 están pegados, son una continuidad en este sermón. Se refiere a lo mismo, es un contexto, es un mismo contexto. Nosotros lo hemos desglosado porque no podemos ver ambos capítulos en una reunión y vamos versículo por versículo, pero es bueno aclararlo a nuestros hermanos para que entiendan de la manera correcta el pasaje. Leamos nuevamente el capítulo 3 y leeremos solo los primeros versículos para luego, saliendo de estos versículos, en 15 días más podremos leer desde el 7, desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, donde trataremos de desarrollar la idea que se viene desglosando en este capítulo. Dice así el capítulo 3, verso 1: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Aquí esta palabra siervo no está hablando de esclavo, sino de un lugar de honor, para que lo entendamos en ese contexto. Para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Él tenga bien a bendecirla en el corazón de cada uno de nosotros, y si es necesario, seguiremos leyendo más adelante. Bueno, en vista de que a pesar de todo el tiempo que llevamos, no vamos a dejar de decir algunas cosas de la carta a los hebreos. Siempre es bueno recordar. Obviamente no vamos a decir todo lo que hemos aprendido, pero siempre vamos a recordar porque van a ir quedando eso en la mente y nos va a ayudar a comprender mejor esta carta. Recordar que siempre es bueno leer estos 13 capítulos de corrido. Ojalá en lo posible cada uno de nosotros por lo menos una vez a la semana pudiéramos leer estos 13 capítulos, nos ayudaría tanto a comprender. No sabemos de lo que nos perdemos cuando pasamos por alto la carta a los hebreos. Hay libros que a veces nos parecen muy complejos, pero de tanto leer las figuras van apareciendo, claramente el Señor va hablando por medio de su Santo Espíritu, y obviamente no podremos tal vez comprender todo lo que está escrito en el libro, pero hay palabras que nos hacen mirar únicamente al Señor, y es lo que se encarga la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, ya hemos dicho, está dirigida a hermanos, unos hermanos judíos que se estaban de alguna manera clasificando en 3 personas, y así lo hemos dicho, en 3 grupos: aquellos que están firmes en la fe, aquellos que están volviendo atrás a pesar de ser creyentes, y aquellos que profesan ser salvos y realmente no lo son. Esta carta está destinada a toda esta asamblea que se compone de estos 3 grupos de hermanos: aquellos que están firmes, aquellos que están volviendo atrás, y aquellos que simplemente dicen ser salvos, pero nunca ha habido un cambio en su vida. Y es triste ver que esto es una realidad en todas las iglesias. Tendríamos que pensar que es algo patente ver estos 3 grupos de personas: personas que dicen ser salvos, pero no muestran que realmente son salvos. Su testimonio no nos dice o no les dice a ellos realmente que son salvos. Viven confiados tal vez en una experiencia personal, pero su vida no ha dado frutos. Y esto pasa. No es el común denominador, pero pasa. Hay hermanos también que son, no digo hermanos también, hay hermanos que están firmes en la fe, y hay hermanos que también han ido volviendo atrás. La razón por la cual dicen los estudiosos que los hermanos estaban volviendo atrás era a causa de la persecución, el miedo. El miedo siempre a nosotros nos ha hecho volver atrás,
Pensamos en el caso de Pedro, cuando él niega al Señor por miedo. Y uno comienza a darse cuenta que el miedo es algo que llevamos en el corazón, pero que claramente nos hace volver atrás cuando vemos las olas del mar y el viento. Bueno, tenemos a este grupo de hermanos que vuelve atrás, pero son salvos, y eso es lo que tiene que estar claro. No podemos decir que no lo son. Nosotros no tenemos la capacidad para decirle a alguien si es salvo o no. No tenemos la capacidad ni la autoridad tampoco para poder determinar si alguien es salvo o no es salvo. Nosotros no podemos decir, yo no me atrevería a decir usted no es salvo, a no ser que muy claramente en una conversación uno pueda verlo a través de las Escrituras. Hay personas que claramente uno cuando tiene conversaciones no son salvos porque no conocen al Señor como su Salvador. Pero cuando hay alguien que ha profesado ser salvo, que tiene una claridad en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a ser salvo, independientemente de las circunstancias, es difícil decirle a alguien usted no es salvo. Nosotros no lo sabemos, pero sí por la Escritura le podemos guiar. Y lo que hace la carta a los hebreos justamente es eso. Lo que nos está diciendo que en esta asamblea de hermanos judíos hay personas que dicen ser salvos y no lo son. Eso es lo que va a decir, o lo que nos ha dicho en estos 3 capítulos, lo va a decir también en el capítulo 4. Pero también hay hermanos que están firmes en la fe. Para ellos también está dirigida esta carta y para los hermanos que están volviendo atrás. Bueno, eso es a modo de resumen. También sabemos que no tenemos el nombre del escritor humano que el Señor usó. Sin embargo, sabemos la razón por qué, o hemos dado una idea de por qué la razón, porque el Señor no quiere que haya intermediarios entre nosotros y su gloria. Él quiere que le contemplemos solo a Él. Por eso el capítulo 1 nos dice, mirar al Señor, Dios habiendo hablado, y nos habla 7 características del Señor. El capítulo 2 nos dice, óiganle y obedézcanle a Él. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y el capítulo 3 nos dice, mírenle de cerca, y eso fue lo que vimos la semana pasada, y nos vamos a adentrar en esta comunión que se va estrechando. En el capítulo 1 nos permite, toda la basura que nosotros traemos, nos permite sacudirla y dicen, Dios, mírenle a Él, contémplenle a Él, Él quiere comunicarse con ustedes. Dios ha hablado, y ¿de qué forma lo ha hecho? Él mismo se ha manifestado a través de su Hijo. El capítulo 2 nos dice, entonces con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, oigamos y atendamos. El capítulo 3 ahora dice, mira, acérquense más y mírenlo de cerca. Y la comunión en la carta a los hebreos con nuestro Señor se va estrechando, porque ese es el problema de los hermanos en la carta a los hebreos. Los que están volviendo atrás simplemente han perdido la comunión con el Señor y a pesar de ser salvos, corren serios peligros porque dice, no sea que nos deslicemos. Y el deslizarse es un deslizamiento continuo que puede terminar la destrucción de una vida. No es la pérdida de la salvación, ya lo dijimos. El transgredir y el desobedecer traerá su retribución en cuanto a una disciplina. ¿Cuánto hemos visto vidas destrozadas tratando de armar pedacito por pedacito y complejamente con ganas de o con ansia de podría haber sido distinto, pero ya quedó así? Bueno, eso es lo que el Señor nos quiere evitar. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo hace? Una plena comunión con Él. Una plena comunión con el Señor en donde nosotros oímos y obedecemos. Y cada vez se estrecha más y dice, ahora mírenle de cerca. Entonces, dice, habíamos dicho 4 formas en cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo trata a los hermanos. ¿Cómo los hace volver? Primero le recuerda lo que son, le dice hermanos. Luego le dice que son santos, hermanos santos. Luego les dice que son participantes, compañeros. Y luego les dice que han sido llamados desde el cielo con llamamiento celestial. 4 formas en cómo el Espíritu Santo se refiere a los hermanos. Y aquí nosotros tenemos que aprender mucho, porque muchas veces nos refugiamos en un falso celo, en un falso celo. En un falso celo. Y también nos vamos al otro extremo, en donde muchas veces nosotros, para no ser celosos, pasamos por alto el pecado. Bueno, la carta de los hebreos no hace ninguna de las 2 cosas. No tiene un falso celo, ni tampoco pasa por alto el pecado. Y por eso es bueno leer las Escrituras, porque sabremos qué hacer y sabremos qué decir. No hay compañerismo ni compadrastro con el pecado en la carta a los hebreos. Es encarado el pecado. Y segundo, los hermanos son llamados a volverse. Entonces,
4 formas le recuerda lo que son. Son hermanos, son santos, somos participantes, somos compañeros, somos de una misma familia, tenemos cosas en común y somos llamados desde el cielo. Por lo tanto, con esta característica, el Espíritu Santo dice, ¿cómo se están comportando? ¿Cómo os estáis comportando? ¿Cómo podéis comportaros así si eso es lo que tú eres? Eres un hermano santo, un compañero, un llamado del cielo. Y nosotros tenemos que reflexionar al respecto. En nuestro diario vivir, en nuestra forma de andar, lo que realmente nosotros somos. Bueno, dentro del grupo de hermanos, dentro del grupo de cristianos, habían algunos que no eran hermanos y decían ser hermanos. No eran santos y decían ser santos. No eran compañeros y decían ser compañeros. Y no habían sido llamados con llamamiento celestial. Habían hombres que profesaban ser salvos, pero no había un cambio en su vida. No había un cambio en su vida. Y eso lamentablemente cada día es más. Y por eso la necesidad de siempre ser claro para entregar el Evangelio. A veces somos engañados nosotros mismos por nuestro sentimentalismo. Queremos que nuestros familiares sean salvos y somos negligentes al presentar el Evangelio con claridad qué es lo que realmente es, para dejar a las personas frente a la puerta y ellos puedan recibir esta salvación tan grande. Eso es lo que hace la carta a los hebreos. Desnuda todo y los pone al frente. ¿Y qué está diciendo? A los hermanos que son fieles, sigan adelante, mantengan sus anclas firmes. A los hermanos que están volviendo atrás, vuelvan a mirar al Señor y afírmense. Y aquellos que profesan ser salvos y se han dado cuenta que no lo son, conviértanse. Conviértanse ahora. Eso es lo que está haciendo. Al final, a todo este grupo, lo que hace el Espíritu Santo es miren al Señor. Bueno, y todo este grupo que escucha ahora, eso es lo que debe hacer. Aquel que dice ser salvo y se ha dado cuenta que no es salvo, debe convertirse a Cristo. Y aquel que está volviendo atrás, vuelva a atesorar estas palabras de vida eterna y a llenarse de ellas. Que la palabra del Señor more en abundancia en vosotros, para que por ella seamos transformados. Y aquellos que ya están firmes, seguir mirando al Señor de cerca. De cerca. Eso es lo que es el llamado. Entonces, ¿qué debemos mirar? Dice el capítulo 3, y eso alcanzamos a ver algo la semana pasada. O hace 15 días atrás, mejor dicho. Considerar, es decir, mirar de cerca y mirar todos sus detalles, eso es lo que está diciendo en el original, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y si no me equivoco, este es el único lugar donde el Señor lleva este título de apóstol. Y decíamos algo la semana pasada. Bueno, sin ser dogmático en lo que está aquí, pero debemos decirlo, vamos a decir lo que hemos estudiado, ya sin inventar nada. La palabra que se usa aquí para apóstol es apostolón, que quiere decir el enviado, el apóstol, único, ninguno como él, ninguno fuera de él. La palabra que se usa en Romanos capítulo 1 para referirse al apóstol Pablo como apóstol es apostolos. Y ese apostolos significa un enviado. Eso quiere decir que es uno y podríamos considerar otros más aparte del apóstol Pablo. Nunca se usó ese título para Pablo. Si bien es cierto para Epafrodito, en Filipenses se usa también apostolón, pero está ligado a un acto único que no se le fue dado a nadie más, que tenía que ver con las ofrendas. Era el enviado para eso. Bueno, acá se usa el título apostolón exclusivamente para decirnos que Cristo es el enviado del Señor para la salvación. Porque el problema de los hebreos es que ellos han vuelto atrás y comenzaron a considerar que los ángeles eran superiores al Señor, que los profetas eran superiores al Señor, que el sacerdocio era superior al Señor, y comenzaron a volver atrás y quitaron su vista del Señor. Por eso el Espíritu Santo los hace volver. Bueno, aquí hay una comparación entonces entre Cristo y Moisés, y va a decir que Cristo es superior a Moisés. Y el real enviado no es Moisés. Moisés no ha sido enviado para la salvación. Él fue, como va a decir más adelante, un siervo que ocupó un lugar de honor, pero no el lugar de hijo. Él es un siervo, un enviado. ¿Para qué? Para que formara
parte de la casa de Dios, pero no es él quien hizo la casa de Dios. Eso es lo que está diciendo. Él forma parte, pero tenemos en Cristo el apostolón, el enviado para la redención. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y aquí vamos a ver dos figuras del Señor que nos hacen mirar a Cristo en su redención. En su redención. Por ejemplo, Él es el enviado. Él es el enviado a cumplir la obra del Padre. Y la obra del Padre es que Él muera en la cruz y dé su vida por nosotros. Y Él la cumplió. La copa que el Padre me ha dado, dijo el Señor, no la he de beber, por supuesto. Él entonces afirmó su rostro como un pedernal y Él es el enviado para la redención. Nadie más. Moisés no fue enviado para la redención. Moisés realmente no fue el que dio la libertad de la esclavitud. Sí, Moisés sacó a Israel de la esclavitud, pero realmente no le dio la libertad de la esclavitud. Quien dio realmente la libertad de la esclavitud es Cristo, porque ya lo dice en el Evangelio. Si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. La libertad de la esclavitud del pecado la ha dado Cristo a través de la redención, porque Él es el apostolón, el enviado. No hay otro como Él. Él es el enviado para morir en la cruz por nosotros. ¿Y qué tenemos ahora? Contemplen y miren de cerca. Y aquí podemos hacer un paréntesis, porque hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, nos dispusimos con un hermano, nos interesó tanto empezar a estudiar la cruz, la obra de la cruz, y ver cada detalle de la obra de la cruz. Y al final todo redunda en la persona de Cristo. Y ver todos los detalles de Él, de lo que sucedió en la cruz, de que Él es el enviado, de que el plan era desde antes de la fundación del mundo, y cómo realmente el conocimiento de la persona del Señor es aquel que a uno lo hace estar firme. Firme. Conocerle más a Él, saber lo que Él ha hecho por nosotros. Uno tendría que pensar, ¿qué dice la carta a los Hebreos? Contemplemos al enviado. Podríamos ocupar toda la hora en contemplar al enviado, pero no es el fin del mensaje el día de hoy. Algún día a lo mejor, o en 15 días más, podríamos hacer un ejercicio, si los hermanos encienden sus cámaras y están dispuestos, y podríamos conversar del enviado. ¿Cuánto sé yo del enviado? ¿Cuánto aprendí yo esta semana del Señor como enviado? Porque te está diciendo, miremosle de cerca. Entonces yo tengo que hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Cuántos miraron de cerca al Señor esta semana? Mirarle de cerca, contemplar. ¿Qué detalle encontró del Señor que le llamó la atención, que llenó su corazón? ¿Alguien miraría las 7 frases de la cruz? Alguien dirá, mire, ni siquiera sabía que en la cruz habían 7 frases que el Señor dijo. Bueno, ahora sabe que hay 7 frases. Alguien diría, mire, esto de que el Señor fue preparado desde antes de la fundación del mundo, nunca le había dado el valor y el peso. Contemplemos al enviado. ¿Desde qué momento Él fue enviado? Desde antes de la fundación del mundo. Mire, en la mente de Dios, contemplar al enviado, Él es el eterno Hijo de Dios. Otra cosa que hace la carta a los Hebreos es decirnos que Él es coigual con Dios. Él es Dios. Y Él ha estado desde el principio. Lo vimos en el capítulo 1. Entonces tenemos que Cristo Jesús es el enviado del Padre que ha venido a morir en la cruz por nosotros para darnos la vida eterna. Contemplémosle de cerca como el enviado. Y ahora dice, y como sumo sacerdote. Y para a lo mejor algunos que no conocen muy bien lo que era el sumo sacerdote, ¿por qué alguien dirá tanto de la ley en la carta a los Hebreos? Porque simplemente esta carta está dirigida a hermanos judíos que se han convertido y que conocen la ley y conocen la tradición judía al revés y al derecho. Y conocen su historia y están aferrados a su historia. Ellos se sentían orgullosos de su historia. Si uno piensa en la historia del pueblo de Dios, es que un día Dios se le apareció al libertador. Es como si, y perdónenme el paralelo, pero ¿quién no se sentiría orgulloso si nosotros hubiésemos pensado que en nuestra historia de libertad en nuestro país, Dios se le apareció, no sé, a Bernardo O'Higgins, en una zarza ardiente? Y entonces le demanda todo lo que le ha demandado. ¿Qué identificación podríamos tener? Bueno, lo que ha pasado aquí
con estos judíos es que ellos claramente no van a dejar de lado su historia. Se sienten orgullosos de ella y se han aferrado a ella. Pero ¿qué es lo que va a decir la carta a los hebreos? Eso es una sombra. Piensen en lo más maravilloso. El Señor Jesucristo ha venido al mundo siendo Dios mismo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahora dice, como enviado, ahora mírenle como sumo sacerdote. ¿Y por qué decimos como sumo sacerdote? Como ya hemos dicho, es una carta o es un sermón que está extraído de la ley. Ha tomado todas las figuras de la historia de Israel y de la ley y las ha puesto en la carta a los hebreos y nos ha dicho que Cristo es superior a todo eso. Eso es lo que nos está diciendo. Y como la mayoría sabemos, existía el tabernáculo de reunión donde el Señor se manifestaba en medio de su pueblo y allí habían sacerdotes para ministrar en el tabernáculo y sumos sacerdotes y el sumo sacerdote para ofrecer los sacrificios por el pueblo. Muy bien. Allí entonces tenemos la figura. Había siempre el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el primero que tuvo Israel fue Aarón, y él ofrecía un sacrificio una vez al año por el pueblo. 2 machos cabríos eran llevados, sobre uno se confesaban los pecados del pueblo y el otro era ofrecido un holocausto, sobre el cual los pecados del pueblo eran confesados, era echado lejos y se perdía en el desierto. Y el otro recibía el sacrificio. Ese era el día de la expiación. Y eso lo ofrecía el sumo sacerdote. Ese día el pueblo estaba expectante. Se ofrecía un sacrificio y cuando el sacrificio terminaba, entonces el pueblo de Israel podía descansar. Hasta el año siguiente, donde volvería a ofrecer un sacrificio. Y todos los años, continuamente, cada sumo sacerdote debía ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ahora entonces el escritor nos dice, el Espíritu Santo, miren de cerca al sumo sacerdote, Cristo Jesús. Él es el único que ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Aarón, mientras estuvo vivo, siempre ofreció un sacrificio, primero por él y luego por el pueblo. Todos los años Aarón primero ofreció un sacrificio por sí y luego por el pueblo. Y si ofrecía un sacrificio todos los años, era porque todos los años había pecado y los pecados no eran olvidados, no eran borrados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y los sumos sacerdotes, debido a la muerte, no podían continuar. ¿Y qué nos dice la figura? Ahora miren al real sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Qué dice? Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote. En otras versiones, tanto el apóstol como el sumo sacerdote están con mayúscula, porque es un título para el Señor. Y miren ahora al Señor, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él es superior a Aarón. Aarón murió. Cristo permanece para siempre. Aarón siempre tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo. Cristo no debía ofrecer sacrificios por sí mismo, porque Él es Dios santo, puro, sin mancha. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mírale de cerca como sumo sacerdote. ¿Y qué podemos decir como sumo sacerdote? Bueno, que Él es el mediador. El sumo sacerdote lo que hacía era ponerse entre el pueblo y Dios. Eso hacía. El sumo sacerdote era el que se ponía entre el pueblo y Dios y ofrecía un sacrificio. Y la ira de Dios era calmada a través del sacrificio del sumo sacerdote. Era aplacada. ¿Y qué hizo el Señor en la cruz? Se puso entre Dios y nosotros. Y Él ofreció un sacrificio por medio de sí mismo. Cristo, el sumo sacerdote, subió a la cruz y como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a la vez como una víctima inocente, y pagó el precio de nuestra salvación. Y Él se puso entre Dios y nosotros y recibió la ira de Dios sobre sí, presentándose Él mismo con su propia sangre.
con su propia sangre. Entonces tenemos dos figuras aquí, el enviado y el mediador, el apóstol y el sumo sacerdote, el enviado y el mediador. Entonces, Moisés, como enviado, es aquel que viene de parte de Dios para comunicarse con nosotros. El enviado. Moisés es el enviado que viene de parte de Dios para comunicarse con nosotros. Y sumo sacerdote, Aarón, es aquel que presenta un sacrificio para permitir que nosotros nos comuniquemos con Dios. Entonces, miremoslo de otro punto de vista. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Entonces, para eso estaba Moisés. El pueblo no podía acercarse a Dios, entonces para eso estaba Moisés. Dios envía a Moisés y el pueblo dice, habla tú con Dios. Y entonces es Moisés aquel enviado para el pueblo. Y al revés, Aarón es aquel que se pone entre Dios y el pueblo y representa al pueblo. Entonces tenemos en Moisés el representante de Dios y en Aarón tenemos el representante del pueblo. En Moisés tenemos el representante de Dios porque él ha sido enviado de Dios para hablar con el pueblo y decir todo lo que Dios dice. En Aarón tenemos el representante del pueblo porque de esa manera Aarón presenta un sacrificio para que Dios no castigue al pueblo. Y eso se cumplió 40 años y más, no solo en el desierto, estoy atrayendo a la memoria lo que dice el desierto, o lo que sucedió en el desierto, sino a través del tiempo. Trayendo la figura de Moisés, Moisés era aquel que se ponía delante del pueblo como representante de Dios. Y Aarón era el que se ponía delante de Dios como representante del pueblo. Lo he explicado muchas veces. Es porque me gusta que lo entienda, porque lo que vamos a ver aquí es simple, pero en Cristo están las dos figuras. Y es tan maravilloso mirarlo de cerca, porque lo que estamos viendo aquí es que en Cristo tenemos al enviado del Padre para que nos diga todo lo que Él desea de nosotros y se comunique con nosotros. Dios habiendo hablado, ahora nos habla por el Hijo. Ahí está el enviado. Y en el sumo sacerdote tenemos a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote intercediendo con nosotros, el mediador. Y se cumplen las dos figuras. Las dos figuras de Moisés y Aarón están en Cristo. Tenemos entonces en Cristo al enviado que viene del Padre y al sumo sacerdote que nos representa a nosotros delante de Dios con un sacrificio. Qué hermoso. Y por eso yo decía al principio, no desechemos las figuras, no les demos más que el valor que tienen. Pero las figuras nos permitieron entender esto. Lo que hacía Dios con su pueblo. Un día, eso es lo que estaba diciendo, un día mi hijo será el enviado que me representará a mí delante del pueblo y será el sumo sacerdote que representará al pueblo delante de mí. Eso es lo que está diciendo. Y se cumplió y se cumple. Y amigo oyente, se cumplirá por la eternidad. Por la eternidad. Eso es. Miremos de cerca al enviado, al representante de Dios para el pueblo, Cristo Jesús, y miremos de cerca al sumo sacerdote, al representante del pueblo para Dios. Tenemos entonces el representante de Dios para el pueblo, Cristo Jesús, como enviado, y tenemos entonces al representante del pueblo para Dios como gran sumo sacerdote que intercede por nosotros por los siglos de los siglos. ¡Qué hermoso! Miremos de cerca entonces a nuestro intercesor y al enviado del Padre, a nuestro amado Salvador. ¿Cuánto más sabemos de Él? Hoy día aprendemos algo más de Él. Aprendemos que Él es el enviado, el representante de Dios hacia nosotros, y aprendemos de que Él es nuestro representante hacia Dios como sumo sacerdote. Míralo de cerca, dijo el Espíritu Santo. Contempla todos sus detalles. No pierdas tiempo en otra cosa.
contempla todos sus detalles, mírale de cerca. Entonces dice al sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión de fe, Cristo Jesús. Le hemos confesado a Él como nuestro Señor y Salvador, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Y aquí está el paralelo. El grupo de hermanos pensaba de que Moisés tenía un gran valor en la redención, y lo que va a hacer en este capítulo 3 es lo mismo que hizo en el capítulo 1, comparar al Señor con los ángeles, y va a decir que Cristo es superior a los ángeles. Y ahora en el capítulo 3 va a comparar al Señor con Moisés, y claramente ya nos ha dicho en los primeros versículos que Cristo es el gran sumo sacerdote y Él es el único enviado para la salvación y la redención, y que Cristo es superior a Moisés. Entonces dice, el cual es fiel, Cristo Jesús, al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. En toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y aquí está. Aquí hay un paralelo de lo que nos está hablando simplemente de aquella casa, que va a decir más adelante, la cual somos nosotros si retenemos firme nuestra fe. Bueno, lo que está diciendo aquí es que hay una comparación. Para ellos tenía un valor Moisés. Era el mayordomo de aquella casa, era un siervo. El título que va a usar aquí como siervo no es como esclavo, sino es un lugar de honor que solo Moisés tenía. Bueno, ese lugar de honor tan alto, que no se traduce como esclavo, sino como un lugar de honor, o sea, no es nada comparado con la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés fue un siervo dentro de la casa, pero Cristo es el dueño de la casa. El dueño de la casa, el creador de todas las cosas. Eso va a decir más adelante, tiene mayor honra que la casa, él que la hizo, y él es el creador de todas las cosas, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por lo tanto, en estos versículos 3, 4 y 5, vuelve a quitarle la vista a los hermanos de las cosas, de los rudimentos y de las personas y de la vanagloria, y les vuelve a hacer mirar al Señor. Cristo es superior. Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa. ¿Y qué dice Moisés? Era uno más de esta casa que él estaba construyendo. Uno más. Aquí no se refiere al tabernáculo. Si bien un ligero recorrido por los versículos, alguien podría decir, bueno, aquí se está refiriendo al tabernáculo y acá se está refiriendo a la iglesia. No, ese paralelo no está en el capítulo 3. Lo que se está refiriendo, y lo que va a decir, porque yo he dicho, el capítulo 3 y el capítulo 4 van de la mano, están juntos, es que la casa, va a decir, somos nosotros, donde el Señor reside. Y esta casa que él ha ido construyendo a través del tiempo, en la vida de los cristianos, Moisés es uno más. Es uno más. Entonces nosotros tenemos que pensar que esta casa, la cual somos nosotros, tiene una manera de comportarse, una manera de ser, una manera de pensar. Y esta casa no es de Moisés. Esta casa es del Señor y Él la está construyendo. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 3. Él está construyendo esta casa. Y una casa, si uno hace una simple reflexión, una casa está construida para reposar, ¿no es cierto?, en ella, para descansar o para vivir. Está construida para dirigirla en su forma de ser, en su forma de vida, en su forma de comportarse, y aparte de reposar, o mejor dicho, de vivir en ella, de dirigirla, reposar y descansar en ella. Uno podría concluir simplemente de que esas son las cosas que uno hace o tiene en una casa. Vive, la dirige o la gobierna y reposa en ella o descansa en ella. Bueno, el capítulo 3 va a decir que esta casa de la cual está hablando no es una casa hecha de manos, sino somos nosotros. Bueno, y esa casa, la cual gobierna el Señor Jesucristo porque le hemos entregado nuestra vida, Él en ella ha de vivir, ha de dirigirla o de gobernarla,
y ha de descansar o reposar en ella. Son tres aspectos que nosotros podríamos mirar como una aplicación, lo que uno esperaría, sin torcer el contexto, simplemente haciendo una aplicación, porque el Señor no genera esta casa o no forma esta casa con el fin de solo tenerla, sino de vivir en ella, de gobernarla y de reposar en ella. Bueno, cuanto más gobierna, más reposa, más vive en ella. Y esta casa somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, gozamos de su presencia. Ahora, el punto es, ¿cuánto gobierna Él de esta casa? Va a decir más adelante, y lo vamos a ver ya en 15 días más, la casa la cual sois vosotros, si dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué está diciendo acá? Hemos dicho lo mismo que el capítulo 2. Aquí no está poniendo en duda la seguridad de la salvación. No se pierde la salvación, porque eso contrapone toda la doctrina de la seguridad de la salvación en todas las Sagradas Escrituras. Aquí lo está condicionando. Hemos dicho, ¿a quién está dirigida la carta? Está dirigida a hermanos fieles, a hermanos que están retrocediendo y a personas que dicen ser salvas y no lo son. Y entonces, entre todo ese grupo, él dice, esta casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y aquí nos está diciendo, bueno, mira, si tú perseveras en la salvación, entonces eres parte de la casa de Dios. No está diciendo eso. Él está mirando a todos sus hermanos, el Espíritu Santo está mirando a todos los miembros de esta iglesia y se da cuenta que hay quienes no son salvos. Entonces dice, y esta casa somos nosotros. Y la prueba de que esta casa somos nosotros es que retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, este versículo 6 lo que nos está diciendo es la prueba de que la casa somos nosotros. Porque había muchos que decían ser, que eran la casa del Señor, cual Él estaba construyendo, pero no retenían la fe, no estaban firmes hasta el fin en la confianza y no se gloriaban en la esperanza. ¿Por qué no lo hacían? Porque no eran salvos. Entonces, Él está diciendo, vosotros sois esta casa, la cual el Señor debe vivir en ella, o vive en ella, gobierna y reposa en ella. Y mira alrededor a todos los miembros de esta congregación y dice, ¿y sois vosotros la casa? Sí, solo sí retenemos firme hasta el fin la confianza. Es decir, no está condicionando la salvación, está diciendo. Realmente no podemos ver quién es salvo, pero por sus hechos sí lo podemos saber. El que retiene hasta el fin la confianza y el que se gloria en la esperanza da muestra de que es salvo. Eso es lo que está diciendo. La salvación no se pierde, solo que está mirando alrededor a todos los hermanos y está diciendo, bueno, si dicen que son la casa de Dios, entonces deben dar fruto. Y los frutos son que están firmes hasta el fin en la confianza y el gloriarse en la esperanza que es el Señor. Dar frutos, dar frutos, dar frutos. Mire, hace mucho tiempo atrás esta carta parecía tan extraña, como enredada en algunos versículos, y uno comienza a darse cuenta que es tan actual y que lo que nos dice es tan familiar con el desarrollo de una iglesia local, con el grupo de personas que se desarrollan, con aquellos que están firmes, con aquellos que vuelven atrás, con aquellos que dicen ser salvos y realmente no lo son. Bueno, lo que nos está diciendo la carta a los hebreos es eso. Contemple al Señor de cerca. El que no es salvo no le va a contemplar de cerca. No le va a contemplar de cerca, no tiene la intención de contemplar de cerca. ¿Con qué cosas se encuentra uno hoy día? Mire, yo fui salvo tal fecha, en tal ministerio o en tal conferencia, de una experiencia personal de vida.
y en realidad su vida no demuestra que es salvo. Bueno, ¿y cómo está tu vida cristiana ahora? No, es que yo fui salvo tal fecha. Bueno, pero ¿qué comunión? Esta casa realmente muestra quién es la casa. Y de eso tenemos mucho. Mucho. Una prueba simple. Le cuesta contemplar al Señor de cerca. Le cuesta contemplar al Señor de cerca. No le atrae. El Señor viene. ¿Cuántos quieren que el Señor venga hoy? Hermanos, vivimos en tiempos de apostasía, o donde nosotros mismos hemos enredado las cosas y debemos de alguna manera ser fieles al Evangelio y presentarlo tal cual como el Señor lo pide, tal cual, sin sentimentalismos. Lo estoy diciendo ser duro, con la realidad y la verdad, lo que es el Evangelio. Creer en Cristo como Salvador. Eso es. El que en Él cree no es condenado, pero ¿qué cree? Cree que Cristo ha venido al mundo, es el Hijo de Dios que ha venido a morir en la cruz. Cree que es pecador y necesita de la salvación y se rinde. La cual, ahí el Espíritu Santo entra a morar y ahí los frutos se producen. Entonces, hacemos una pregunta. El verso 6 no está condicionando la salvación. El verso 6 lo que nos está diciendo es que a todo este grupo de hermanos hay aquellos que no son salvos y los condiciona y les dice, bueno, si son la casa, entonces deben retener hasta el fin la confianza y gloriarse en la esperanza. Si no lo hacen, simplemente no son la casa. Eso es lo que está diciendo. Eso es. Entonces tenemos la carta de los Hebreos. Por eso dice al final que ojalá, o no lo dice así, pero lo voy a parafrasear, soporten esa palabra de exhortación porque hay cosas duras. A nadie le gusta pero que se diga así. De hecho, hasta eso incluso a veces se molestan algunos, pero fue muy duro. Y cuando vemos la carta de los Hebreos, se está poniendo el blanco a un lado y el negro al otro. Y va corriendo por ambos carriles. Y va desmenuzando. Y más adelante va a decir que esta espada es de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y penetra. Y algo que es como una espada duele porque parte el alma. Bueno, así es la Escritura, pero así trae fruto. Así trae vida. Entonces, mirar de cerca al Señor. Como el enviado, el representante de Dios para nosotros, y como el sumo sacerdote, el representante de nosotros para Dios. ¿Cuánto más? Bueno, a lo mejor en 15 días más podríamos abrir los micrófonos y conversar un poco de el enviado y del sumo sacerdote. ¿Cuánto aprendimos esta semana? ¿De cuánto nos gloriamos? Sería tan bueno que pudiéramos hacerlo. Porque llevo casi más de 6 meses, parece, hablando solamente yo, y la idea era que preguntaran, pero nunca nadie preguntó. Mi profesor de universidad decía, entonces, materia pasada, materia aprendida, y después cuando nos pasaba la prueba parece que no habíamos aprendido absolutamente nada. Bueno, queridos hermanos, tienen toda la libertad de preguntar, incluso también de que si no se entiende, que me lo digan. Que me lo digan, si no se entiende, si es muy rápido, si no es muy claro, porque aquí aprendemos todos, ¿ya? Aprendemos todos y no hay ningún problema en recibir un consejo o alguna apreciación al respecto. Bueno, eso es como paréntesis. Volver. Bueno, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, considerémoslo. Míralo de cerca. Eso es lo que hemos aprendido. Mira de cerca al representante de Dios para nosotros y al representante de Dios de nosotros para Dios. Al enviado, al apostolón y al sumo sacerdote, Cristo Jesús. Ahí está. Y bueno, y si somos salvos, entonces le miraremos de cerca y retendremos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y si hay aquí alguno que eso no sucede, la vida cristiana le parece una camisa de fuerza y dice ser salvo, bueno, vaya a la cruz, y sincérese con el Señor y reciba a Cristo como salvo. Es que yo lo hice cuando era pequeño.
vea los frutos de su vida. Vea si realmente muestra que es salvo. Vea si realmente se gloría en esto. Si no es así, bueno, considere su alma, vaya delante del Señor y búsquele de todo corazón. Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Tal vez hoy día podría haber aquí de los conectados un profesante que terminará realmente como un hijo de Dios. La carta a los hebreos es transversal. Va a los que están firmes, va a los que están volviendo atrás y va a los que dicen ser salvos y no lo son. Pero que todos se vuelvan al Señor. Queridos amigos, si aquí hay alguno que aún no es salvo y que cree ser salvo, pero en realidad se ha dado cuenta que no lo es, vaya a la cruz y reciba a Cristo como Salvador. Eso sería lo más maravilloso de esta reunión, que alguien reciba esta salvación tan grande. Bueno, vamos a orar para terminar. Que el Señor bendiga su palabra. Nuestro Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque hemos podido mirar el capítulo 3. Nuevamente mirar a nuestro amado Salvador, el enviado, y a nuestro gran sumo sacerdote, nuestro representante, el que está a la diestra de la majestad de las alturas, el que presentó un solo sacrificio por medio de sí mismo. Qué hermoso para nosotros es él, gran sumo sacerdote, gran pontífice, aquel que ha sido enviado de tu parte para poder mostrarnos y revelarnos, como lo cantamos en un himno, la cara del Padre. Gracias, Señor, por manifestarte a nosotros, porque no mereciendo nada tú nos quisiste salvar y realmente ahora somos hijos tuyos solo por gracia, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Señor, permite que tu palabra penetre en nuestros corazones y que más de alguno que aún no te conoce pase de muerte a vida. Todo lo dejamos delante de tu presencia y quedamos encomendados en el nombre que a ti te agrada, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Amén, Señor. Bien, para concluir vamos a cantar un himno de 3 estrofas que dice el 147. Himno 147 dice: concédeme, Jesús, poder y gracia para comprender cuán dulce es el amar. Hazme, Señor, con santidad del cielo la felicidad, aún aquí gozar. Himno número 147. Concédeme, Jesús, poder y gracia para comprender cuán dulce es el amar. Hazme, Señor, con santidad del cielo la felicidad, aún aquí gozar. La santa sed inspírame, de conocerte a ti sabré. Entonces la virtud de tu perfecta salvación y gozará mi corazón de amor la plenitud. Oh, santifícame, Señor, mi alma llena de tu amor. Permíteme oír tu voz, tu rostro contemplar, tus perfecciones admirar, y así por ti vivir. Bien, en realidad damos las gracias a nuestro hermano Roberto por traernos la palabra del Señor. En realidad, como él bien decía, nosotros no podemos mirar los corazones de un ser humano, pero podemos ver sus obras. Y tristemente uno puede muchas veces mirar que personas que un día profesaron fe en el Señor Jesucristo, y esto lo hablo, hermano, porque a mí me tocó esto hace poco tiempo atrás, ver un familiar
que por años profesó ser salvo. Y comenzaron a verse cosas en su vida. Pero uno siempre en su esperanza dice que pueda madurar, que la palabra pueda cambiar su vida. Y sabe lo triste que es escuchar en lo que esta carta también nos habla de la apostasía. Un apóstata no es un creyente, es una persona que nunca gustó más allá de un poquito. Un sentimentalismo no sabemos. ¿Sabe lo triste, hermanos? Que escuchar lo siguiente, que él después de tantos años dijo de esta manera: me vuelvo a los católicos, porque ellos sí hablan de amor y muestran amor. Qué terrible es pensar en aquello. Y ahí uno se pone a pensar y dice, ¿qué hubo realmente en su vida? Si realmente la palabra de Dios llegó al fondo de su corazón o fue algo superficial. No podemos decir, pero esto es triste pensar que se cumple la Biblia, se está cumpliendo, como decía el hermano, están para nuestro tiempo. La apostasía viene. ¿Y por qué viene? Porque está cerca el Señor de venir a buscar a los suyos. Así que es algo que se está cumpliendo también. Hermanos, dar las gracias nuevamente a nuestro hermano Roberto por su tiempo. Sabemos que cuando hay que trabajar, también cuesta. Sabemos que no es fácil, pero el Señor premia aquello, premia el esfuerzo que aquellos hacen para honrarle a Él en su servicio, como buenos administradores, siervos, que se encargan también de la grey. Así que damos las gracias a nuestro hermano Roberto por su preocupación de estudiar, y tenemos una tarea, si el Señor así lo permite, en 15 días más. Bueno, nos dio 15 días para estudiar. Yo era el más porro que había. Yo sé que hay profesores aquí escuchando, pero yo era el más porro que había. De hecho, me sentaba de los últimos para que no me preguntara. Pero yo creo que ahora tenemos la responsabilidad de estudiar 15 días para que, si el Señor así lo permite, podamos hablar y dar algo para que el Señor nos entregue. ¿Mm? Así que dar las gracias a Roberto, a su esposa, saludos. Dar las gracias también a nuestra hija Débora, que está ahí, ella viendo el tema de los controles, esto. A nuestro hermano don Pedro Enrique de la Asamblea de Victoria en Valparaíso. Muchas gracias, hermano, por estar allí también. A su hija, nuestra hermana Lili Vázquez, que está también de la Asamblea de Victoria allá en Valparaíso. Vemos a nuestro hermano, gusto verlo, hermano Álvaro Campos, de la Asamblea de la Florida de Talca, el profesor, que me va a tirar la oreja si no contesto. Así que darle las gracias por estar con nosotros. A la hija de nuestra hermana Lili, nuestra hermana Gabriela Vázquez de la Asamblea de Valparaíso también, que siempre se conecta. Francisca Huichal, mi esposa, que está allí, también dar las gracias. Nora Vázquez de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias. La familia Delgado, Tamblay, y también a nuestro hermano Fernando y Ruth. Debemos decir, hermano, que nuestro hermano Fernando graba las reuniones para que así los hermanos, si desean tenerlas, puedan contactarse con él. Nuestro hermano Don Omar y su esposa Nora, muchas gracias también por estar con nosotros de la Asamblea de la Florida de Talca, y a nuestra hermana Gertrudis Muñoz de la Asamblea de acá de Quintero. Así que damos las gracias a todos en general. Quedan abiertos los micrófonos. Si algún hermano desea decir algo o saludar, este es el momento para hacerlo, hermanos. Saludos, hermanos, a todos. Que el Señor les bendiga, a la familia Vázquez Enríquez, hermana Lili, un saludo a toda su familia, que el Señor les bendiga. Hermano Pedro, tío Álvaro, un gusto verlo, un abrazo a la distancia. Y bueno, saludamos a todos, a su esposa, la hermana Francisca, espero que de salud se encuentre bien. Veo a la tía Nora Vázquez por ahí también, un saludo. Y al tío Omar, Fernando y Ruth, y a la señora Gertrudis. Bueno, quería saludarlo uno por uno porque en realidad, aprovechando que son poquitos, mandarle un abrazo virtual. Muchas gracias por la invitación, ha sido muy provechoso para nosotros, y gracias por la acogida y por la conexión del día de hoy. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias. Bueno, hermanos, mientras se deciden hablar algunos o saludar, solamente dar los anuncios.
Nuestra próxima reunión el día domingo a las 8 de la noche, predicación del Evangelio. Debemos decir que gracias al Señor esto ha ayudado mucho para llegar a otros hogares y de personas que tal vez nunca habrían ido a nuestros locales y están escuchando. Así que damos las gracias por eso, que este medio ha servido tremendamente para llegar con el Evangelio, con el ministerio también a otros hermanos, para poder aprender más y más de nuestro Señor. Así que, como hemos dicho, esas son las reuniones. En cuanto a los enfermos, bueno, gracias al Señor, ya nosotros pasamos toda nuestra cuarentena y de hecho realizamos la Cena del Señor esta semana que pasó, el domingo anterior, porque lo habíamos suspendido por 2 semanas para cumplir las cuarentenas, pero ya esto pasó. Y hemos aprendido un poquito más. Yo no sé si a usted le suena. Hay un hermano en la Asamblea de los Salerces que es un hermano antiguo de Chauren, don Mario Salazar. Bueno, don Mario Salazar también le tomó el Omicron y a él le tomó con neumonía. Y la semana esta conversaba con Roberto y le daba el recado de un hermano, de una esposa de un hermano, que también le dio esta enfermedad, pero le tomó a ella con neumonía. Pero esto es parte de esta enfermedad que está viniendo. Algunos les toma así, otros menos, otros con dolor de cabeza, pero es algo contagioso y es llamativo que son las personas que ya tienen sus 3 dosis. Así que eso ha rebajado un poquito y pensamos que, bueno, esto ya creemos que está ya por terminar la pandemia como fue en un principio, pero esta cosa es algo que vamos a tener que vivir, creo yo, como una influenza, como un resfrío, porque el que habla, pasamos como pasar un resfrío, fue un resfrío, fiebre, dolor de cabeza, dolor de hueso, en fin, y es como volver a tener un resfrío cuando teníamos como niños. Así que eso es más o menos esta enfermedad que está dando. Pero ya está bajando, gracias al Señor, y se están abriendo por lo menos los aforos y todos los demás, para que tal vez pensemos ya en estar presencialmente en nuestros locales. Pero nosotros hemos dicho que la Asamblea de Quintero, aunque tengamos que hacer un esfuerzo, de todas maneras vamos a mantener este medio, aunque tengamos que hacer 2 días ministerio y hacer 2 días de predicación del Evangelio. La idea es mantener este medio porque ha hecho mucho bien a todos. Así que eso es más o menos lo que tenemos pensado. Así que solamente dar las gracias, hermanos, a todos y unas buenas noches a todos los hermanos. Saludos que no he visto a don Pedro. Le pregunté el otro día a la Paulita y no lo he llamado porque él siempre está pendiente de llamarnos, pero no lo he visto aquí en la reunión. Tal vez está, no sé, pero si no está y alguien lo ve, darle mi saludo, nuestro saludo a nuestro hermano don Pedro y su esposa. ¿Ah? Por favor. Buenas tardes, Buenas noches. hermanos. Saludos a todos. Yo creo que el tío Pedro la semana pasada no estuvo porque él se tomó unos días de descanso, anduvo en Constitución. Ya. Y lo más probable es que ahora esté Fernando y Ruth junto con él. Ya. Es posible que estén ellos también, porque ellos normalmente pasan gran parte del día también compartiendo con ellos. Ya. El tío Pedro está bien, eso es lo que hemos sabido, así que creo que no debiera haber grandes dificultades. Eso. Qué bueno, muchas gracias, hermano, porque... Ay, lo otro, contarle, yo estoy acá, sentí una necesidad absoluta de escuchar la palabra de Dios hoy día, ya que después de 2 años entramos a una sala de clases con todos los estudiantes ahí. Imagínense ustedes, es emocionante por un lado y por otro lado muy preocupante por todo lo que se está viviendo, pero con el Señor adelante, creo que Él, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sentí una gran necesidad de escuchar la palabra hoy día y por eso estoy aquí y qué rico escuchar a mi hermano Roberto. Él sabe que a mí también me apasiona la carta a los hebreos. Creo que es una de las cartas que más nos acerca al Señor Jesucristo. Y así es que
fue muy grato escuchar. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano, y gracias por estar con nosotros, porque es parte de la comunión de estar juntos los hermanos escuchando su palabra. Así que muchas gracias, hermano. Nos hace bien a nosotros su compañía también. Así que muchas gracias. Así que bueno, desearle a todos, hermanos, buenas noches y que el Señor nos guarde y nos bendiga. Como el bueno, siempre yo lo decía cuando nos acostábamos con las niñas y orábamos y decíamos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Es solo el Señor, nada más. ¿En qué más podemos confiar? En nuestro bendito Salvador. Así que hermanos, tengan todos muy buenas noches y que el Señor les bendiga y les guarde. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Pedro.